Hoy vamos a hablar de algo que hablamos el jueves, pero como no vinieron ninguno, no hay problema porque no va a ser repetido. No, vamos a tocar un tema que lo tocamos el jueves, amados hermanos, y está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7 al 9. Y he titulado esta predicación Victoriosos, pero de barro. Título de la predicación: Victoriosos, pero de barro. ¿Quiénes saben y tienen la convicción que en Cristo Jesús somos más que vencedores? ¿Cuántos tienen la convicción que en Él somos victoriosos? Porque el victorioso vive en nosotros, amén. La victoria en Cristo Jesús es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es bíblico, es una realidad la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Pero de barro. Vamos a leer 2 Corintios 4, desde el 7 al 9. Esos 3 versículos van a ser la base bíblica principal de hoy. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el apóstol Pablo habla de un tesoro, ¿sí? De algo de gran valor. Y debemos entender que ese tesoro del que está hablando el apóstol Pablo es la luz que resplandeció en él a través de Cristo. El tesoro del que él está hablando es la salvación y el evangelio de salvación. Es decir, ese mensaje que en Cristo hay salvación, ese mensaje que tiene poder para darle vida a los que están muertos espiritualmente, ese mensaje que tiene poder para salvar en Cristo Jesús. Eso es un tesoro muy grande. ¿Cuántos aquí han sido salvados por Cristo? Hermano, usted tiene un tesoro grande. La salvación de su alma es algo muy grande. Y usted poder testificarles a otros que en Cristo hay salvación, eso el apóstol Pablo decía que era un gran tesoro. El poder del evangelio. Él predicaba: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Sí? Ese era un tesoro. Y él andaba compartiendo ese tesoro, la predicación del evangelio en Cristo Jesús. Hoy usted y yo tenemos ese tesoro. Amén. ¿Cuántos tienen ese tesoro? Ahora, hermanos, él dice: lo tenemos en vasos de barro. Y es muy importante en todos los niveles del cristiano, sea nuevo creyente, sea un hermano ya sólido en la fe, sea un líder, sea un supervisor, sea un pastor, sea quien sea, en cualquiera de nuestros niveles, siempre debemos tener muy presente que el tesoro está en vasos de barro. ¿Cuál es ese vaso de barro, hermano? Haga así. Este cuerpo. Yo soy el barro. Yo soy el vaso de barro. Y decir que yo soy el vaso de barro, Pablo decir que era el vaso de barro, era decir toda la apreciación, todo el valor, toda la fuerza, todo lo preciado que pueda haber, depende del dueño del tesoro, que es Dios.
Es decir, no tiene nada que ver conmigo que soy el vaso. Porque la palabra por vaso de barro, es ostraquinos en el original. Y ese ostraquinos en el original hace referencia a la arcilla cocida que se usaba para hacer vasijas casi que desechables. En la época esas vasijas de arcilla, de barro cocido, eran muy económicas. De hecho, eran consideradas desechables. No tenían ningún tipo de valor. ¿Sí? Esos vasos de arcilla, ostraquinos, no tenían ningún tipo de valor en el contexto. Ahora, se acostumbraba a guardar en esas vasijas prendas de valor, incluso piezas de oro, piezas muy valiosas, y enterrarlas. Y esa costumbre se extendió por mucho tiempo. Y de hecho, algunos tuvieron encuentros de algunas morocotas enterradas. ¿Quién encontró aquí una morocota enterrada alguna vez? Bueno, en ese tiempo se enterraban en vasijas de barro. Entonces, a esa alusión estaba haciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál alusión? Que enterraban tesoros en vasijas baratas. En el contexto, él está diciendo, bueno, nosotros somos las vasijas y el tesoro es la vida eterna y la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, ese tesoro está en vasos de barro. Número uno, eso nos ubica de entender que yo no soy la gran cosa. Que yo soy descartable. Que yo no tengo ningún tipo de valor si no es porque Cristo me lo da. En sus manos soy valioso, en sus manos soy hijo, en sus manos soy sacerdote, en sus manos. Pero sin Él, hermano, yo soy un simple barro. Eso es lo que el apóstol está diciendo. O sea, como que, yo tengo los pies bien puestos sobre la tierra de saber que no hay ninguna gloria en mí. Entonces, en este primer punto, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que, en cualquiera de los niveles que estemos, si está en liderazgo, si está en discipulado, si está entrando, si está saliendo, si es obispo, si es arzobispo, si es reverendo, si es pastor, en cualquiera de los niveles, usted y yo debemos entender que somos vasos de barro. Es decir, toda la gloria es para Dios, es por Él y para Él. Pastor, pero qué bonito, yo no sé qué, hermano, soy barro, soy un vaso de barro. Todo lo que puedo hacer es porque Dios en su misericordia le ha placido, pero sin Él soy un simple vaso de barro. En otro contexto el apóstol Pablo dice, este cuerpo es como una tienda de campaña, ¿sí? Porque no solo es para recordarnos que somos sin ningún tipo de valor sin Él, sino que también esto de vasos de barro nos ancla a recordar que todavía somos débiles. Nos lleva a recordar la humildad y la dependencia y que toda la gloria es del Señor, pero también nos lleva a recordar que todavía estamos en un cuerpo que sufre, en un cuerpo que es débil, en un cuerpo que siente las aflicciones del tiempo presente. A ver, ¿a cuánto se le fue la energía eléctrica anteayer? Y digo anteayer porque anteayer fue interesante, porque se nos fue 5 horas en la mañana hasta la tarde, y de repente, bueno, 5 horas, no, la tremenda pela, no, pero ya se nos fue. Y de repente, bueno, nosotros estamos confiados y a las 7 de la noche, ¡pum!, se volvió a ir. Y eran las 10 y no había llegado, y nosotros, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Será que es un apagón nacional? Entonces estamos, no, pero en Antonio Ricaurte tenían, no era un apagón nacional. Gloria a Dios, mira, los privilegiados de Antonio Ricaurte, qué bendición. Y después, pum, a las 10 se les fue a ellos. Lo cierto es que, ¿por qué hago alusión a la ida de luz? Porque cuando se va la energía eléctrica, con este calor que está haciendo, nuestro cuerpo sufre, ¿sí o no? Hay gente que le sube la tensión.
a otros que le baja, a otros se le va por un lado, ¿no? Bueno, eso es un desastre. Le sube, le baja, se le va por un lado. Sufrimos, hermano. ¿Por qué sufrimos por la energía eléctrica si estamos en Cristo, hermano? Levante la mano y diga, porque soy barro. Porque soy de barro. Es decir, todavía estoy en un recipiente no glorificado, en un recipiente que es débil. Y yo hablaba de quienes se han machucado un dedo. ¿Quiénes se han machucado un dedo aquí? ¿Y le dolió? Diga, porque soy barro. Porque somos barro, todavía sentimos las aflicciones en nuestro cuerpo, ya sean por enfermedades, ya sean por tormentas, ya sea por tempestades, ya sea por emociones. Sentimos porque somos de barro. Ahora, yo le dije que el título era victoriosos, pero aunque sentimos, aunque nos duele, aunque pasamos por tormenta, diga, yo tengo la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria? Diga, yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y en el versículo 7 vemos que el apóstol Pablo dice, mira, tenemos estos tesoros en vaso de barro. Y en el 8 dice, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Y yo en esta ocasión voy a empezar desde la palabra angustiados para compararlo con atribulados. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Quiénes se han sentido angustiados aquí alguna vez? ¿Quiénes han sentido confusión alguna vez en su vida? Porque la palabra angustiados en el original tiene que ver con confusión, tiene que ver con una presión sin salida, ¿sí? Y muchas veces la angustia ha tocado a nuestra puerta y nos hemos sentido de una manera que sentimos que estamos sin salida, sentimos que estamos en un momento donde no entendemos y estamos confusos, nos hemos sentido angustiados, ¿sí o no? Ese era el apóstol Pablo, hermano, que era un tipo demasiado fuerte y espiritual. Él dijo, no, angustiados no. Pero nosotros hoy vamos a salir de aquí con las herramientas para no llegar a la angustia. Amén. Vamos a salir con las herramientas para decir, no estoy angustiado. Pero tenemos que reconocer que sí hemos estado angustiados. Amén, ¿verdad que sí? La angustia ha tocado y nos hemos sentido en una tribulación que pareciera que nos venció. La palabra angustia en el original es aporeumenoi y significa estar en una situación sin salida, en confusión. Una presión que parece que nos acabó. El salmista, en el Salmo 42, dijo, versículo 6, Salmos 42, versículo 6, el salmista dijo, me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Fíjense, Pablo dice atribulados pero no angustiados. Ese es Pablo, hermano. Y aquí tenemos que quitarnos el sombrero con Pablo, ¿no? Pablo era un tipo muy fuerte espiritualmente. O sea, era un hombre de Dios que tenía guáramo en lo espiritual y estaba muy fortalecido en su humanidad. A tal punto que Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, Pablo, pero en serio, o sea, ese nivel que tú tienes de seguridad en tu madurez para decir, sean imitadores de mí. Hermano, yo no me atrevo a decir eso, aunque yo sé que yo debo ser un ejemplo para que muchos sigan a Cristo a través de mí. Pero el nivel que tuvo Pablo, decir, sean imitadores de mí, para decir, mira, aunque estemos atribulados, no estamos angustiados. O sea, Pablo era un hombre que tenía una fortaleza en el Señor muy sólida. Y la idea es no que salgamos angustiados, sino que salgamos con las herramientas para ser como Pablo,
hombres y mujeres de Dios fortalecidos. Amén. Porque el salmista dijo, me siento sumamente angustiado. Es decir, si llega la angustia, hermanos, al corazón. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra de los Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte de Mizar. Y en el versículo 11, el salmista se ministra y le dice a su alma, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, levante su mano y diga, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Diga, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Entonces, en los momentos de angustia o cuando la angustia toca la puerta, cuando la angustia quiere anidar en nuestros corazones, hagamos como el salmista y digamos, alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, o sea, ministrate a ti, ministrate a tu corazón. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, ángel blanca? ¿Por qué te turbas, ángel blanca? Espera en Dios, confía en Dios, que Dios tiene el control y aún he de alabarle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué te abates, alma mía? Porque aunque llegue la tribulación, y la palabra atribulados es tribomenoi, la palabra atribulado, me gusta mucho cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque la Nueva Traducción Viviente dice, las dificultades me presionan por todas partes. Las dificultades me presionan por todos lados, por todas partes me presionan las dificultades. En vez de atribulado, la Nueva Traducción Viviente dice eso. ¿Y saben por qué me gusta? Porque la palabra atribulados, tribomenoi, en el original, habla de una presión de afuera hacia adentro. O sea, el original habla de que esa tribulación es una presión de afuera hacia adentro, es decir, me presionan las dificultades por todas partes. ¿Quiénes se han sentido presionados, hermano? ¿Verdad que a veces nos manda mensaje cachea? Nos manda mensaje la suegra. Se acabó el queso, la mantequilla, los huevos, el dólar bajó, después subió. ¿Cuándo bajó? La luz se fue. Me botaron del trabajo. Y de paso las caraotas que compré no se ablandaron. Es decir, por todos lados muchas veces sentimos presión. Entonces, si es en los estudios, si son los compañeros, si es el profesor, si es el jefe, el pastor a veces echa broma. Por todos lados muchas veces sentimos que nos presionan. El apóstol Pablo no está negando eso. De hecho, él está diciendo, me siento presionado por todos lados. Por todos lados me presionan las dificultades. Ahora, hermanos, no vamos a negar la presión que ejerce el sistema, la presión que ejercen las dificultades, la presión que ejerce el problema, llámese enfermedad, X circunstancia. No podemos negar esa tribulación. Ahora lo que podemos hacer es tener la madurez y la fortaleza que tuvo el apóstol Pablo para decir, aunque me presionen todas las dificultades, eso no me lleva a la angustia, porque en Dios pongo mi confianza. Aunque me presionen todas las adversidades, eso no me va a llegar a la angustia, eso no me va a llevar al pánico, eso no me va a llevar a la ansiedad, porque yo tengo un escondedero y un refugio, y es Cristo Jesús, y Él está obrando aunque yo no lo entienda y no lo pueda ver. ¿Cuántos dicen amén?
Gracias, Señor. Entonces, hermanos, cuando sientas que estás sin salida, cuando sientas que la presión te está inundando, recuerda, espera en Dios. Espero en Dios. Yo espero en Dios. Y queremos llegar al nivel de empezar a reprender la angustia y la ansiedad que han estado anidando en los corazones de los cristianos. La ola de enfermedades del orden del psiquis ya, para no decir psiquiátrico, porque la gente cree que le estamos diciendo locos, ¿no? A nivel del psiquis, hay enfermedades comprobadas, hermano, comprobadas. Son enfermedades que requieren tratamiento, que requieren medicamentos. Hermano, y yo no estoy diciendo que eso sea pecado, no. Solo estoy diciendo que muchas de ellas se pueden evitar si nosotros ministramos a nuestra alma y aprendemos a descansar en el Señor. Y aunque esté presionado, no llego a la angustia ni siquiera. Aunque esté presionado, no voy a llegar a la angustia, porque espero en Dios. Amén. Y ese es el nivel que tenemos que alcanzar. Si usted ya ha pasado por angustia, si usted ya ha pasado por depresión, si usted ya ha pasado por ansiedad, hermanos, el Señor quiere fortalecerte cada día más. El Señor quiere seguir ayudándote para llevarte de su mano hasta que lleguemos a este punto, que es el criterio bíblico. Porque todas estas circunstancias y toda esta presión muchas veces nos lleva a la desesperación. ¿Quiénes se han sentido desesperados aquí? Es decir, que ya como que uno se pone que no haya que hacer, ¿no? Entonces cuando las cosas se le salen de las manos, uno se desespera. Y a mí la desesperación me llega precisamente de esa manera, cuando algo se me sale de las manos. Es decir, cuando ya yo humanamente hice todo lo posible, yo hice esto, yo hice lo otro, pero ya, oye, por ningún lado logro la solución y uno cae en la desesperación. ¿Quiénes han caído en desesperación? ¿Verdad que sí hemos caído en desesperación, hermano? Hemos caído muchas veces en la desesperación. Y lo tremendo es que la desesperación viene de una raíz que tiene que ver con la esperanza, elpis, esperanza, y en esos momentos uno como que empieza a perder la esperanza. Como que yo como que no voy a salir de esta. Yo como que no voy a lograr. Yo como que no voy a tener la victoria. Yo no tengo las herramientas. Yo realmente... Y muchas veces ahí en la desesperación empezamos a tomar decisiones en nuestra fuerza y en vez de ayudar lo que hacemos es complicar más. Pedimos un préstamo, metemos una mentira, nos enredamos más la vida porque empezamos a actuar humanamente de manera desesperada. Porque dejamos que la desesperación nos conduzca. Amados hermanos, hay algo muy interesante y es entender que cuando yo veo tangible que no puedo más, ¿ustedes saben qué hago yo? En lo personal, esa es mi estrategia. Cuando ya yo me siento, muchas veces he estado haciendo cosas que de repente, oye, está apretadita la cosa, pero pum, pum, voy como resolviendo y de repente llega un punto que ya se me escapó de las manos, no se me dio. No, humanamente no puedo hacer nada, yo doy 2 pasos hacia atrás, bajo las manos y digo, Señor, hice todo lo posible. Ya no, o sea, sí, ya entiendo, no está en mis manos. Como que Señor, ya sé que no está en mis manos. Lo voy a soltar. Tú tienes el control. ¿Y qué es lo que debemos hacer desde el principio, no? Entender que el Señor está al control. Eso lo debemos hacer desde el principio. Pero muchas veces nos sorprende la situación y se nos sale de la mano humanamente y ahí debemos recordar, epa, no está en mis manos, suéltalo. No vas a poder. El Señor está obrando. El Señor tiene un plan. El Señor tiene propósito. El Señor te da la victoria. El Señor te va a dar la salida. Humanamente tú no puedes, pero para Dios no hay nada imposible. Y ahí la desesperación huye.
Tiene que huir. Porque el Señor, el Todopoderoso, es el que está trabajando. Y el apóstol Pablo dijo, aunque estén apuros, no caigo en desesperación. Porque la palabra apuros, periosisomenoi, amados, habla de una estrechez, de cuando alguien lo estrechan en un camino y que pareciera que está acorralado, pero sí tiene una salida, pero se siente apretado. ¿Quiénes se han sentido apretados aquí en alguna situación, un momento de su vida? Económicamente muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos como que, oye, mira, vamos avanzando, pero estamos apretaditos, ¿ok? No pidas nada, porque lo que hay es paz, lo básico. Entonces, más o menos es eso lo que dice la palabra en el original. Estrecho, apretado. Sugiere que hay momentos de crisis, pero que no son definitivos. Entonces, cuando usted pase por esos momentos de aprieto, cuando pase por esos momentos de apuro, recordemos, mis amados hermanos, que no podemos desesperarnos. Que no debemos, sí podemos porque ya lo hemos hecho, pero no debemos desesperarnos. No porque, ay, no debo. No por eso, pues de que, ay, sí, debo. No, es porque si yo recuerdo que el Señor tiene cuidado de mí, yo voy a mantener la esperanza de saber que de este apuro el Señor también me va a dar la victoria. Y en 1 Pedro 5:7, el apóstol decía, echen toda o echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando la ansiedad llegue, usted láncela a los pies de Cristo y diga, el Señor tiene cuidado de mí. Qué hermoso, hermanos, es ver que tenemos las herramientas bíblicas y espiritualmente para cuando lleguen los apuros, yo no caer en la desesperanza o en la desesperación. Cuando lleguen los momentos de dificultad y la gente puede decir, mira, pero ¿por qué tú estás tan confiado? Porque yo estoy haciendo lo humanamente posible, pero sobrenaturalmente tengo a alguien que está obrando, que tiene el control en mi vida, que a Él no se le escapa nada de las manos y que si es su voluntad, Él tiene el poder para hacerlo y nada ni nadie lo va a detener. Así que en Él yo puedo vivir seguro y confiado, amén, sin caer en la desesperación. Entonces, no perdemos la esperanza, amén, diga, yo no pierdo la esperanza. Ahora, pensando en esto, a mí me llegó un contexto distinto al del apóstol Pablo, y es que muchas veces nosotros podemos decir, yo no pierdo la esperanza. Y la pregunta es, ¿la esperanza en qué? ¿No pierdes la esperanza de qué y para qué en qué? No, bueno, pastor, yo no pierdo la esperanza que esa muchacha me va a decir que sí. ¿Y quién es esa muchacha? No, bueno, ella es inconversa, ella es un yugo desigual, pues, pero yo no pierdo la esperanza. Pierde la esperanza, piérdela. Tienes que perder la esperanza, porque tú no puedes creer que Dios se va a contradecir y Él va a bendecir un yugo desigual cuando Él ya dijo que no bendice los yugos desiguales. Amén, ay, 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 aleluya, ¿qué? Es decir, hermano, muchas veces tenemos esperanza en cosas terrenales, tenemos esperanza en cosas terrenales que no agradan a Dios y dicen, no, yo no voy a perder la esperanza, piérdela, porque ya Dios te dijo que no era por ahí. No voy a perder la esperanza en qué, hermano, en el contexto, el apóstol Pablo había abandonado su vida, había renunciado a su estatus como miembro del Sanedrín, había renunciado a su estatus como funcionario del gobierno, había renunciado a su estatus como alumno, estudiante de
uno de los principales maestros del momento, Gamaliel, él había renunciado a su estatus de varias nacionalidades, de varios idiomas. Él había renunciado a todos sus títulos por ser un predicador del evangelio, por ser considerado cabecilla de la secta de los nazarenos, así le dijeron. Después de ser un dirigente, después de ser alguien con posición y con estatus, ahora era considerado cabecilla de una secta. El apóstol Pablo renunció a su humanidad, renunció a su estatus por seguir y servir a Cristo. Y por eso él no perdía la esperanza, porque sabía que Dios le iba a seguir dando la victoria para seguir predicándole. Esa era la esperanza que él no perdía. Pero a veces, no, yo no pierdo la esperanza que yo voy a tener un carro nuevo. Hermano, ¿y quién le dijo a usted que Dios lo llamó a usted para tener carro nuevo? Ojo, yo quiero un carro nuevo. Entre paréntesis, ¿no? O sea, yo quisiera un carro nuevo. Y creo que no es pecado tener un carro nuevo. Pero en este contexto, al final del capítulo 4, el apóstol dice: quiten la mirada de las cosas terrenales. Pongan su mirada en lo eterno. Yo pregunto, ¿el carro nuevo, por más nuevo que sea, pertenece a lo eterno? Entonces yo no puedo tener mi esperanza en un carro nuevo. Si a Dios le place y en mi diligencia el Señor me bendice y me permite tener un carro nuevo, gloria a Dios, pero ahí no está mi esperanza. ¿Sí me explico? Entonces, haga negocio, hermano. Si el Señor le permite hacer negocios, emprender, tomar decisiones, invertir, hágalo. Pero no ponga su esperanza en esos negocios que son terrenales. Mantenga su esperanza y su enfoque en lo eterno, que permanece para siempre. Pero no podemos evitar, y tenemos que reconocer que muchas veces las cosas de la tierra, cuando nos dedicamos, cuando vemos el fruto, cuando vemos el avance de una manera u otra, nos sorprendemos desenfocados, con nuestra esperanza puesta en el negocio. Y ahí está el problema. No debemos poner nuestra esperanza en lo terrenal, porque muchas cosas terrenales, de hecho, debemos quitarle la esperanza. Debemos quitar nuestra esperanza de que Dios va a bendecir una estafa. Bueno, aquí estoy, bueno, creyéndole al Señor. ¿Cómo que creyéndole al Señor si eso es fraude? ¿Cómo que le estás creyendo al Señor si eso que estás haciendo es un fraude? ¿Cómo que le estás creyendo al Señor si eso que estás haciendo es adulterio? ¿Cómo que le estás creyendo al Señor si eso que estás haciendo es fornicación? ¿Cómo que le estás creyendo al Señor si eso que estás haciendo es idolatría? ¿Cómo que le estás creyendo al Señor si eso que estás diciendo es una mentira? Entonces sí hay que perder la esperanza en las cosas terrenales y en las cosas que Dios no le agradan. ¿De quién y cómo no vamos a perder nunca la esperanza y no debemos perder la esperanza? Sabiendo que de Él viene nuestra ayuda, que Él es nuestro pronto auxilio, sabiendo que Él es nuestro Salvador, sabiendo que Él es el que pelea por nosotros, sabiendo que Él ha prometido y lo que Él ha prometido se mantiene y permanece para siempre. Amén. Pero es de lo que Él ha prometido, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Quiénes en algún momento se han sentido solos? Desamparados, ¿verdad que a veces nos sentimos solos? Y yo quiero, hermanos, porque es una realidad, y a veces hay familias enteras, ¿no? Que son una familia y dicen, no, nosotros somos los negros. Sí, no, porque nosotros somos los negros. O porque nosotros somos los catires. O porque nosotros somos los marrones. No, a nosotros nos tienen olvidados. A nosotros nadie nos ve. A nosotros nadie nos quiere. Bueno, ¿cómo hace el gusanito, pues? Nadie me quiere, todos me odian, como la canción, ¿no? Nadie me quiere. Muchas veces
adoptamos esa posición y empezamos, no, sí, yo soy el pobrecito, no, es que a mí nadie me ve, no, es que a mí nadie me quiere, no, el pastor ni me llama, el pastor no me visita, el pastor no me escribe. Hermano, ese pastor no sirve. ¿Qué va a hacer? En caso de que sea así, ¿no? Ahora, lo que yo quiero reprender es ese pensamiento que muchas veces se ha metido en nuestro corazón de hacernos sentir desamparados. Amado hermano, déjame decirte que el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Que el Señor ha dicho y ha prometido estar con nosotros hasta lo último. Aunque nuestros padres nos dejaren, con todo y eso el Señor nos recogerá. Entonces ese sentimiento que ha venido, sí, a lo mejor el pastor es un maluco, sí, a lo mejor tu familia, sí, a lo mejor todo eso ha pasado, pero ese pensamiento y sentimiento de sentirte así, tienes que reprenderlo, porque el Todopoderoso está contigo y Él no te ha dejado y no te ha desamparado y nunca te dejará, nunca te dejará. ¿Cuántos dicen amén? La palabra desamparados en el original tiene que ver con kataleipomenoi y originalmente es como cuando los soldados eran heridos de gravedad y había que dejarlos atrás porque la guerra seguía. Entonces el soldado seguía vivo, pero ya no servía para la guerra. Y para el bienestar del equipo había que dejarlo. Dejaban al soldado resguardado y avanzaban. Ese dejado atrás estaba siendo desamparado. Esa es la palabra en el original, desamparado, o sea, dejado atrás. Alguien que fue abandonado por su ejército, alguien que fue abandonado por su grupo, alguien que fue de una manera u otra desechado. Si usted alguna vez se ha sentido así, entienda que eso no viene de Dios. Entienda que ese sentimiento no viene de parte de Dios, porque el Señor ya te dijo que iba a estar contigo hasta el fin. Porque el Señor ya te dijo que Él no te desampara, porque el Señor es nuestro socorro. Y hermanos, recuerde en estos momentos de dónde viene su socorro. Salmo 121 del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Diga, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos, dígalo de nuevo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador. Hermanos, así que si el pastor es un maluco, si los hermanos de visita son otros malucos, si toda la iglesia son unos malucos, usted con todo y eso no está desamparado. Usted tiene a uno que es su socorro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso el apóstol Pablo, aunque estaba perseguido, él decía, yo no estoy desamparado. Y hermanos, y literalmente el apóstol no está hablando poéticamente aquí, no, perseguidos. No, el apóstol tuvo que huir de algunas ciudades porque se armaba la sanpablera y de ahí viene la palabra, la frase, la expresión sanpablera, porque donde llegaba había un rebulicio y él muchas veces tuvo que huir de algunas ciudades para continuar el ministerio. Es decir, literalmente lo perseguían, hermanos, lo encarcelaron, lo azotaron. El apóstol Pablo de verdad, físicamente fue perseguido. Y aunque fue perseguido, aunque fue azotado, aunque fue encarcelado, él dijo, no estoy desamparado. Y a veces a uno no le mandan un mensaje y uno dice, ay, me desampararon.
Imagínate que te den 30 azotes de eso de lo que le daban a Pablo. Entonces, a veces nos falta como que avanzar en el crecimiento espiritual y decir, mira, yo no estoy desamparado y nunca estaré desamparado, porque el que está conmigo nunca me abandona. Amén. Pertenecemos a un cuerpo, es verdad, somos una familia, es verdad, somos hermanos, nos debemos los unos a los otros, todo eso es bonito, todo eso es verdad, pero el que está por encima de todo es Dios, el que no nos desampara. ¿Quiénes han sido perseguidos aquí alguna vez, hermano? Algunos a lo mejor lo persiguieron un ladrón, lo persiguió la policía, o los persiguieron de una manera, uno a veces decimos, bueno, me persiguió un carro, me persiguió un perro, hay gente que lo han perseguido en automóviles, nos han perseguido, otros que nos persiguen en acechanza, ¿no? Por Facebook, por redes sociales, por teléfono, en los grupos sociales nos persiguen, nos asedian, sí, muchas veces por ser cristianos o por ser diferentes, nos bloquean en WhatsApp, ¿sí? Y entonces uno puede ver todo eso como un tipo de persecución. Ahora, yo quiero que nosotros recordemos que nosotros no hemos degustado ni el 1% de la persecución que estaba hablando Pablo aquí. Y que hay hermanos contemporáneos con nosotros que están siendo decapitados en esta época. Están siendo decapitados, que están siendo quemados vivos, que están siendo perseguidos por ser cristianos, hermanos. 2026, 2025. Hay cristianos que están siendo perseguidos y quemados, fusilados por ser cristianos. Quemados vivos. La pregunta es, ¿estamos preparados para ese tipo de persecución? Si nos bloquean por WhatsApp y nos ponemos a llorar. Oye, me bloquearon, ahora que son malucos, ¿por qué me bloquearon? Ahora yo no veo los estados del hermano Jonathan. ¿Será que me bloqueó? Y nos ponemos tristes y nos ponemos a llorar porque nos comentaron por Facebook. Y a veces nos comentan por TikTok. Ahí la gente por TikTok, no sé, son medios locos. Sí, claro, porque es que TikTok como que tiene alcance para más países, entonces hay gente que nos ve la broma y nos comenta y nos insultan por TikTok. Y a veces uno se siente mal, hermano, por esos comentarios en TikTok, en Facebook, uno se dice, bueno, pero ¿qué es eso? Y a veces uno le provoca ponerse a debatir, ¿verdad? Ponerse a discutir por ahí, defendiéndonos. Y digo, hermano, imagínate que nos persigan para quemarnos vivos. ¿Cómo nos sentiríamos entonces? Dios nos guarde, dice la gente. Hermano, la pregunta es, ¿estamos preparados? Levanta la mano y diga, debo prepararme. Debo estar preparado. Aunque ahorita sientan que no estoy preparado, pero debo prepararme. Porque el apóstol Pablo no estaba hablando de una hipótesis de que si viene, no, el apóstol Pablo estaba hablando de algo que él ya había vivido, que estaba viviendo, que es una realidad, que los cristianos del primer siglo lo vivieron, que los cristianos hoy día en otros países lo están viviendo y que tú y yo, cualquier tipo de persecución a causa de Cristo, debemos estar conscientes que seremos considerados bienaventurados. Ahora, mis amados hermanos, estoy en la recta final. Hay situaciones que nos hacen sentir como que todo terminó. Hay procesos traumáticos que cambian nuestra vida de manera drástica y hay gente que después de una situación han sido marcados a tal punto que dicen, ya yo no soy el mismo. Cambios físicos, pérdidas materiales, pérdidas físicas, muchas circunstancias catalogadas como
procesos traumáticos pueden cambiar nuestra vida. Y mucha gente después de un proceso traumático sienten que ya ellos no dan más. Que ya yo no estoy para... O sea, ellos inconscientemente se han puesto en un punto de estar destruidos. O sea, ya yo no doy más. Estoy destruido. O sea, es como que estoy aniquilado. Ya no cuenten conmigo. Porque después de esto, yo no soy más el mismo. Y ese sentimiento de estar aniquilado, de estar destruido, de estar incompetente, amados hermanos, debemos entender que el apóstol Pablo dijo, aunque he sido derribado muchas veces, no estoy destruido. Y ese derribado habla en el original como de un arma que golpea a alguien que va en un caballo. ¿Sí? Es uno de los sentidos de la palabra en el original. Un arma que golpea a alguien que va en un caballo, ¡pum!, y lo tumba del caballo. Ese es el derribado, como derribado. Pero me levanto y me vuelvo a montar. Yo les hacía la comparación a los hermanos con Rocky. ¿Quién vio Rocky aquí? Rocky. Tan, 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 tan. Entonces, Rocky, ¿cuántas veces caía a la lona, hermano? Bueno, primero la cédula se nos cayó en la lona ya, ¿no? Los que vimos Rocky. Entonces, Rocky, ahí Sylvester Stallone en ese tiempo, lo golpeaban y le daban, y ese llevaba más palo que gata ladrona, y caía a la lona, y de repente 1, 2, 9 y medio, y ¡pum!, se paraba Rocky. Casi que en el último momento, Rocky siempre se paraba y continuaba la pelea, a lo mejor lo volvían a tumbar y se volvía a parar, y al final ganaba Rocky. ¿Sí? No siempre fue así, pero era más o menos como que las peleas más interesantes. Ese era. Entonces, más o menos eso, en el original, hablaba como cuando un atleta en la lucha era derribado, pero no estaba noqueado, sino que se volvía a incorporar y podía ganar la batalla. Hay muchas circunstancias que nos han derribado. Hay muchas tormentas que nos han dado tan duro, hermanos, que nos han derribado, que nos han paralizado, que hemos sentido como que nos han sacudido contra el piso. ¿Sí o no? ¿Quién ha sentido eso aquí alguna vez? Pero déjame decirte que aunque estás derribado o aunque fuiste derribado, no has perdido la batalla, no es el panorama definitivo. Fuiste derribado, estás derribado, pero no estás destruido. Porque el que está contigo dijo, confíen que yo he vencido al mundo. Aunque vengan las aflicciones, confíen que yo ya les he dado la victoria. Victoriosos pero de barro. Y eso hace que nos derriben, pero seguimos siendo victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, mi amado hermano, no dejemos que los derribos momentáneos nos hagan entrar en un slump, en un paréntesis en donde nos sentimos muertos. No, levántate. El justo es derribado y se levanta y sigue avanzando. No te detengas ahí en la lona, levántate y avanza. Amén. Y debo decir una vez más que estas caídas de este derribo que está aquí en 2 Corintios 4 no están hablando de pecado. Cuando dice derribados, no está haciendo referencia a la persona que cae en pecado y se vuelve a levantar. El Señor es fiel y justo para perdonarte, para restaurarte y para hacerte salir de allí. Amén. Creemos en un Dios perdonador. Pero aquí en el contexto no está hablando de eso. Ese derribados
pero no destruido, no es una caída de pecado. Es una caída de las tribulaciones por ser perseguido a causa de Cristo. Es una caída por enfermedad. El apóstol Pablo, ustedes saben que tenía una enfermedad que el Señor dijo, bástate en mi gracia. Es una caída por las cárceles que pasó. Es una caída por los grilletes que le pusieron. Son caídas por los latigazos que le dieron. Es una caída por los corintios que se le rebelaron. O sea, esos son los derribos que el apóstol está diciendo. He sido derribado, pero sé que no estoy destruido. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que el que está en Cristo nunca será destruido. El que está en Cristo nunca será destruido, porque aunque muera, vivirá, dice la palabra. El que está en Cristo nunca será aniquilado, porque en Él tiene vida eterna.